Buen día, jóvenes y señoritas. Es un gusto eh, verlos de nuevo aquí frente a esta pantalla. Bienvenidos al curso de Moral y Ética Profesional y Relaciones Humanas de esta segunda unidad. Voy a iniciar con una frase para ustedes que dice de la siguiente manera. Tienes dos opciones, tirar la toalla y renunciar o usarla para secarte el sudor de la frente y seguir adelante. Entiendo que muchos de ustedes están haciendo un doble esfuerzo para seguir formándose como futuros profesionales útiles para este país. Eh, los motivo a que sigan luchando por esas metas, esos objetivos que se plantearon al inicio del año. La carrera no es difícil, nadie dijo que era fácil. Sin embargo, de ti depende de la actitud en seguir y alcanzar lo que al inicio te propusiste. Así de que ánimo y que todo te salga bien. Mientras tanto, cuídese, haga caso a los ordenamientos de las autoridades, protéjase, use mascarilla, lávese las manos y proteja a su familia también. Vamos a comenzar entonces de lleno con el tema para esta semana. Es el tema número 5 de esta unidad y el tema abarca de la relación de la ciencia con otras ciencias, la relación de la ética con otras ciencias. Vamos a ver que la ética tiene relación con la religión, con el psicoanálisis, con la psicología, con la sociología, con la antropología, el derecho, la economía y otras ciencias sociales que no se mencionan en este conglomerado que tenemos ahorita. Cuando hablamos de la relación que existe de las ciencias, de la ética con estas ciencias sociales, es porque todas ellas estudian al ser humano, pero con diferentes puntos de vista. Las ciencias sociales es como un prisma, que dependiendo desde el lado que usted ve, así va a poder observar la realidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, entremos de lleno entonces a explicar cada una de las relaciones. En primer lugar, vamos a encontrar la relación de la ética con otras ciencias, enfocándonos en la ética religiosa. La ética religiosa se refiere a las verdades que debe poseer el ser humano con respecto a su creador y que debe estar relacionada con la clase de vida que debe llevar para salvarse y formar parte del mundo divino. Los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. Por tal motivo debemos conseguir o llevar una vida similar a la de Él. Dios reclama nuestra obediencia y la práctica de sus mandamientos. Debido a que el hombre proviene de Dios, todo lo que es y verdaderamente debe hacer debe apuntar hacia su objetivo primordial, vivir una vida moral recta. Esta doctrina nos enseña las virtudes cardinales. Por ejemplo, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Pero también admite otras virtudes teologales, como por ejemplo la fe, la esperanza y la caridad, los cuales regulan la relación que tienen los seres humanos con Dios. Para que el hombre pueda vivir en paz y en armonía con los demás, bastaría vivir de acuerdo con estas verdades, fundamento de la vida cristiana. El hombre sin Dios está vacío, su vida no tiene sentido y le es imposible vivir de acuerdo a normas morales. Tenemos un claro ejemplo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, donde Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí no podéis hacer nada. Haciéndose referencia, ¿verdad? Que Jesús era un claro ejemplo de cómo la humanidad debía llevar y conducir su vida para alcanzar la vida eterna. Ahora bien, la ética mantiene una estrecha relación, en este caso, con el psicoanálisis, una de las tantas escuelas de la psicología.
El fundador del psicoanálisis fue Sigmund Freud, nacido en el año 1856 y que murió en el año 1939. Este fue un doctor fisiólogo de origen judío que vivió muchos años en Alemania, eh, conocido como el fundador del psicoanálisis, el cual, pues a través de su teoría, consistió en dar a conocer que la personalidad de los seres humanos es inconsciente y en ella se encuentran guardados nuestros recuerdos, deseos, impulsos, y muchos de ellos han sido reprimidos ya que anhelan surgir al exterior debido a que el inconsciente no es pasivo y repercute poderosamente en nuestra conducta. ¿Qué significa esto? Que hay muchos de los deseos que nosotros queremos cumplir o muchos de los impulsos, sin embargo, estos se reprimen constantemente porque si lo lleváramos todos los deseos o todos los impulsos a la realidad, tendríamos graves problemas en la mayoría de impulsos que no son considerados moralmente correctos, pues habría grandes repercusiones en la conducta y en la moralidad de la persona. Freud propuso 3 zonas para distinguir y comprender la personalidad. En primer lugar encontramos a el ello, que es relacionado con el inconsciente y se le conoce como la parte instintiva y está regida por el principio de placer, que busca siempre mantener la comodidad y evitar lo más que pueda el dolor. La segunda parte de las zonas de la personalidad se le conoce como el yo, que es la conciencia o también conocido como nuestra realidad, ¿verdad? Es la que se mantiene en contacto con todos los lugares en los cuales se desenvuelve la persona. Aquí es en donde se toman las decisiones que va a tener repercusión en las relaciones sociales del sujeto. Y por último tenemos al superyo. El superyo del que forma o es considerado como la moral del sujeto y la cual repercute en su existir. Aquí forman parte los valores y normas adquiridos a lo largo de nuestra educación y se presenta como una especie de conciencia moral inconsciente, la cual no deja de ser una contradicción en los términos que entran en conflicto con la conciencia moral, o sea, el consciente. Significa que constantemente nosotros vamos a tener una lucha de fuerzas internas en donde por un lado deseamos buscar el placer a través de los deseos o los impulsos, ¿verdad? Pero por el otro lado están nuestras normas y nuestros valores que fuimos adquiriendo durante el tiempo de educación. Entonces el yo, o sea, el presente, la realidad, empieza a tomar decisiones y muchas veces tiene conflictos en satisfacer a alguno de los otros 2 polos opuestos. Freud decía que para poder sanar el corazón hay que ser consciente de lo inconsciente. Hay conductas morales que son difíciles de comprender porque tienen su origen en cuestiones traumáticas del pasado que muchas veces ni siquiera quien las padece puede recordar, ¿verdad? Entonces, esto es referencia al psicoanálisis. Vamos a ver qué relación tiene la ética con otras ciencias. En este caso, pues vamos a ver con la psicología y con la sociología. Empezamos con la psicología. Debemos de definir en sí qué es la psicología y esta pues se encarga de estudiar las distintas motivaciones internas que surgen en los seres humanos y que repercuten en su conducta, carácter, temperamento y personalidad. Nos ofrecen asimismo ayuda al examinar los actos voluntarios, la formación de ciertos hábitos, el inicio de la conciencia moral y de los juicios morales. La psicología contribuye con la ética al aclarar las condiciones internas y subjetivas de los actos morales. La psicología explica la conducta humana y nos permite comprender mejor las condiciones subjetivas de los actos de los sujetos. De este modo, contribuye con el entendimiento de la dimensión moral. Asimismo, gracias a la psicología y su análisis,
con respecto a las motivaciones o impulsos irresistibles, podemos observar cómo un acto humano escapa a una valoración o un enjuiciamiento moral. Entonces, estas dos ciencias se relacionan estrechamente entre sí y en este aspecto, en el estudio del comportamiento, que son independientes. Pasamos entonces a la relación que tiene con la sociología. Definiendo la sociología como aquella ciencia que trata de comprender y estudiar la sociedad en general, sus relaciones con otras sociedades, costumbres, tradiciones, educación, trabajo y ocio, entre otros. Dado que la moral forma parte de la sociedad, la ética se ocupa de estructuras sociales y sus relaciones con otros sectores. La sociología realiza investigaciones para comprender mejor los cambios que ha enfrentado y sigue enfrentando la sociedad en general. Si nos damos cuenta, ambas ciencias, tanto la sociología y la ética, se enfocan prácticamente en las mismas situaciones, ¿verdad? Tomando en cuenta que la sociología se dedica al estudio de la sociedad y comprende la acción social y la relación social. En cambio, la ética estudia la moral y la acción humana, y esta posee dos caracteres, tanto científico como racional. Entonces, en conclusión de esta parte, las dos ciencias se relacionan entre sí en la interacción del individuo. En la sociología se describe lo que ocurre en la sociedad y en la ética se interesa por cómo debería ser. Vamos a ver entonces la relación que tiene la ética con la antropología, definiendo la antropología como la ciencia que se encarga de estudiar a las sociedades primitivas con el objetivo de conocer cuáles fueron las transformaciones a las que se enfrentaron en el pasado, conociendo su cultura, tradiciones, costumbres, entre otras, con el objetivo de comprender la naturaleza de su acción moral. La relación que guarda la ética con el derecho es que el derecho es otra ciencia que contribuye mucho a la ética. ¿Por qué? Porque esta se ocupa de estudiar el comportamiento humano por medio de las normas que lo rigen. Las diferencias entre estas dos ciencias radican en que el derecho, las normas que rigen a los individuos son externas, se implementan de manera obligatoria y coercitivamente, en tanto que en la ética no manejan este tipo de paradigma. La ética es una ciencia más de conciencia y la viven y practican solo aquellos hombres que saben que para poder vivir en sociedad como personas, como seres humanos civilizados, son necesarias ciertas normas que dirijan la conducta encaminada al bien común, puesto que la conducta individual, sea positiva o negativa, afecta la vida de las demás personas. En términos prácticos y a modo de conclusión acerca de la relación de la ética con el derecho, podemos decir que estas ciencias se relacionan en que ambas establecen penas, porque al momento de juzgar la conducta del ser humano, el derecho aplica penas o pecuniarias, o sea, condenas físicas también. Y la ética pues aplica una pena de deshonra al momento de encontrar culpable a alguna persona que haya cometido delito o haya faltado alguna norma moral de su grupo, sociedad o etnia. Hablamos entonces de la relación de la ética con la economía política, conociendo y estudiando las relaciones que los individuos tienen respecto de la producción en una sociedad donde impera la moral. Es fácil notar la relación que existe entre ética y economía. Son muchos los ejemplos que se pueden exponer respecto a este tema, pero desde las diferencias sociales, económicas, laborales, educativas, entre otros. Para comprender por qué surgen en varias ocasiones los problemas morales, por ejemplo, uno de ellos es cuando algunas empresas no respetan los derechos de sus trabajadores y los explotan sin ninguna consideración, obteniendo el mayor beneficio a costa de sus subordinados.
Un ejemplo que podemos ver aquí en nuestro país son las de las maquilas, donde no solo los trabajadores reciben un salario miserable, sino a la vez no perciben sus prestaciones que la ley, que por derecho, lo establece y debe ser pagado. Si un producto es sobrevalorado, esta acción es un problema ético, pues es injusto pagar más de lo que un producto vale, y más aún cuando la persona que lo compra es de escasos recursos económicos, entonces aquí se comete una injusticia social. Tanto la ética como la economía están relacionadas con el aspecto de la vida del ser humano, de su lucha diaria para subsistir y el método o las formas con que alcanza esto. Y para finalizar, las ciencias sociales también están relacionadas con la ética y contribuyen con la misma al estudiar el comportamiento del ser humano en general, su moral y en su forma particular. Muy bien. Entonces, debemos entender que el ser humano es un ser social por naturaleza. Siempre va a estar relacionado con los diferentes aspectos que el ser humano tiene y pretende para alcanzar la subsistencia. En este caso, podríamos decir que las ciencias sociales, al estudiar y analizar el comportamiento y la conducta del ser humano en sociedad, la ética abarca a las sociedades y por ende emite juicios de valor y moral que le permite tratar de conducir el comportamiento del ser humano. Así de que con esta última conclusión, pues doy por finalizado este video. Si tuvieran alguna duda o quisieran aclarar o ampliar este tema, pues me pueden dejar sus comentarios aquí debajo del video o en las asignaciones de Classroom y con gusto les voy a contestar. Que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.